Hola, hola, o hola, ¿qué tal amigos? Como diría mi buen amigo Héctor Garza, que está el día de hoy conmigo, a quien seguramente conocen por uno de mis podcasts favoritos, que es el podcast de Bienprendiendo, y que en esta ocasión venimos a hacer una especie de segunda parte de la entrevista que tuvimos el año pasado, en el que Héctor me entrevistaba a mí. Ahora me toca la revancha, el partido de vuelta, entrevistar a Héctor de regreso. ¿Cómo estás el día de hoy, Héctor? Muy bien, Daniel, muy bien. Sí, la verdad es que se siente distinto estar del otro lado ahora. Ya pasó poco más de un año, ¿no? De aquella entrevista donde hablábamos precisamente de los planes que ibas a tener de All Biotech. Qué bueno, ahorita, pues ya, qué bueno que estás retomando ese proyecto y la verdad es que me siento muy contento de haber sido seleccionado para participar en este podcast, en este nuevo podcast de All Biotech. Sí, por fin, después de una larga espera, que desde ahí empezaba a comentar, ahora por fin estamos de regreso y con muchas Sí. cosas que están pasando. Y bueno, Héctor, tú tienes un perfil bien interesante, que es una mezcla, por un lado, de investigador, por otro lado, de emprendedor, y por otro lado también de unos caminos poco convencionales que has seguido y que evaluaremos. El camino como comunicador, slash, casi periodista con este podcast, como formador, como docente. Pero bueno, mi primera pregunta es la clásica pregunta rompehielo y vamos a explorar un poquito sobre tu recorrido como investigador. Entonces, creo que es muy común para la gente de nuestra audiencia. Seguramente han hecho cosas muy torpes en el laboratorio, se han equivocado, han desperdiciado o perdido mucho dinero o reactivos en alguna equivocación. Cuéntanos qué es lo más torpe que te ha tocado a ti hacer o ver en un laboratorio. Híjole. Tengo varias anécdotas, pero una que recuerdo mucho es, pues estaba en la licenciatura, estaba realizando yo creo que mi servicio social o tal vez mis residencias profesionales. Yo estaba hablando de entre el 2010 2011 aproximadamente. Me encontraba trabajando en el laboratorio de biotecnología vegetal, me hacía cultivo in vitro de tejidos vegetales, transformación genética de plantas y pues me tocó preparar los medios de cultivos. Era algo que hacía pues muy de rutina. Y pues estos medios de cultivo, pues ya es que son de esta gelatina, ¿no? Donde vamos a poner Ajá. el explante que va a tener todos los nutrientes para que crezca o se desarrolle la planta completa, ¿no? Pues no se me va ocurriendo preparar el litro completo de medio de cultivo, pero ponerle agarosa en vez de agar. Era Entonces, un poquito costoso, ¿no? Diferencia de precios leve. sí, pues eran, creo, no me acuerdo si al 2%, entonces ya sabrás, ¿no? Por sí la garoza es muy costosa y pues ya me decían que era un medio de cultivo muy fifí, me echaban que reír en el laboratorio, ¿no? Entonces yo creo que ese es como que de las anécdotas que más recuerdo, así como orcillos. Uy, quizá a lo mejor peores como, no sé, poner un PCR a correr, pero nunca haber metido las muestras y estar esperando y no salen, pero sí son cosas que pasan, que van a pasar más seguido de lo que creemos, pero pues bueno, aquí andamos. Oye, ahorita que dices este tema, yo dejé la investigación entre muchas otras razones porque yo tenía un porcentaje de bateo muy bajo. Depende de qué deporte les guste, ¿no? Pero si es un buen porcentaje de bateo en el béisbol, es aciertas 30% de los tiros, ¿no? Los lanzamientos. En básquetbol, a lo mejor un buen porcentaje hoy en día es aciertas 45-50% de los tiros de campo, tiros de tres. En el fútbol es diferente, cada deporte tiene lo suyo, ¿no? Yo diría que mi porcentaje de bateo al hacer PCR será como del 2%, cosa que está muy por debajo del umbral. ¿Tú cuál dirías que es tu porcentaje de bateo al momento de hacer experimentos? No, yo creo, pues yo me desenvolví, mira, en el campo de la biología molecular, en la ingeniería genética, y la verdad es que llevaba muy buen récord.
hasta los momentos clave, ¿no? Y me pasó mucho, por ejemplo, en estancias de investigación. Pues yo vivo aquí en La Paz, Baja California Sur. Maestría y doctorado los hice en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, pero en maestría tuve una estancia en la Autónoma de Nuevo León, y en el doctorado en Langevio. Entonces, en ambas instancias, pues vas a sacar trabajo muy específico, ¿no? Y a utilizar Claro. reactivos que no teníamos en nuestro laboratorio o métodos que no tenemos en el laboratorio. Y básicamente los PCRs de rutina, o sea, que para mí eran de rutina, que desayunaba, comía, cenaba PCR, ¿no? Casi. Y en ambas instancias me pasó que ya no salía. Tratar porque lo que hacíamos era, pues, amplificar para un Ujú. fragmento de ADN para insertarlo en algún vector, ¿no? De clonación. Entonces, haces todo el proceso de amplificas, haces la ligación en un vector de clonación o de expresión, lo insertas en un microorganismo, en este caso, normalmente el primer paso es E. coli, y después realizas el PCR de colonia para verificar Ujú. que se haya insertado, ¿no? Entonces, todo indicaba que hasta el punto de las colonias que pues, se van seleccionando por los métodos de selección que utilizábamos, normalmente antibióticos, pues indicaban que el inserto, mi fragmento estaba en el vector. Y cada vez que hacía el PCR fallaban y fallaban y fallaban. Y lo mismo pasó en ambas instancias. O sea, cuando tienes el tiempo bien contado, tanto en maestría como en doctorado, fue ahora sí que el porcentaje de bateo, como dices, Ujú. o sea, de un 90% a un 15% a lo mejor. Y cosa que fue muy frustrante, ¿no? Sí pasa a veces. Sí, sí. En los momentos más importantes, al goleador se le desajusta la mira, ¿no? Pero Ándale. mira, es parte de, ¿no? Y ahorita vamos a regresar a este tema para que nos cuentes un poco más sobre tu trabajo en investigación. Pero antes voy a tomar este punto que mencionaste de que tú eres y creciste en La Paz, Baja California, que para quien no sepa, quien no sea de México, incluso creo que es de las ciudades poco conocidas de México, ¿no? Es una ciudad muy bonita en la Ujú. playa, en el Mar de Cortés, pero es una ciudad pequeña, súper tranquila, como su nombre lo indica, Sí. guardando proporciones últimamente, ¿no? Afortunadamente conserva esa seguridad, pero que la ciencia no ocupa tanto un lugar predominante, salvo por la existencia de ciertos centros de investigación, que es el CICNOR y el CICIMAR, me parece que está por allá del Politécnico, ¿no? Cuéntanos tú, ¿cómo fue crecer en La Paz cuando eres niño? ¿Y cómo fue que te empezaste a interesar en la ciencia y lo empezaste a evaluar ya como parte de tu futuro? Ok. Capaz era estar descalzo todo el día, ¿no? Cuando eres niño, pues te mandaban a la tienda igual descalzo, no te importaba, ¿no? Son las cosas que suceden. A pesar de que hace muchísimo calor aquí y antes de que estuvieran pavimentadas las calles en las que vivía, pues Ujú. era más que nada, o sea, no pavimento, pero de rocas, ¿no? Una calle empedrada. Claro. Entonces, esas rocas luego se calentaban muchísimo, pero no le valía, ¿no? De niño andaba así. Yo fui muy rápido, muy travieso, muy vago, Ujú. siempre de niño en la pasada de vago. Y me gustaba jugar fútbol, siempre mucho. Jugaba mucho fútbol, desde los cinco Ujú. años hasta yo creo que hace un año todavía seguía jugando fútbol, ¿no? Eh, pues realmente desde la primaria me comenzaba a interesar mucho sobre las materias de ciencias naturales. Era, yo creo que de mis materias favoritas. También un poco de quizá historia y geografía también me llamaban algo la atención, pero yo creo que más las ciencias naturales. Las matemáticas, eso sí, Ujú. definitivamente no, no fui bueno, ¿no? Ah, Todavía en la secundaria, sí me incliné mucho hacia materias como la física y la química. La biología no me gustaba tanto, o sea, es un poco contradictorio, ¿no? curioso, Pues me llamaba la atención ciencias naturales, pero no biología, ¿no? claro. Entonces me inclinaba mucho hacia la física y la química, ¿no? Ya en la preparatoria, pues yo entré con, digamos, una carrera técnica que es la de computación. Yo quería ser ingeniero en sistemas. Esa era mi tirada, pues, o sea, cursar la Ujú. preparatoria, el bachillerato con esta carrera técnica que es de computación y luego brincar al Tecnológico de La Paz, A la carrera. estudié a la carrera de ingeniería en sistemas, ¿no? Este,
Sin embargo, ya cuando estaba en la prepa por ahí del tercer semestre, recuerdo que llevé la materia de química orgánica y me gustaba muchísimo. Y además me gustaba mucho cómo la explicaba la profesora en aquel entonces. Recuerdo que, bueno, yo la recuerdo mayor, ¿no? A lo mejor no era tan mayor, tenía mi edad, yo, pues yo la recuerdo mayor. En ese momento era una señora, ¿no? Como ahora nosotros. Claro. Y recuerdo que me acerqué con ella y le pregunté que sí, qué había estudiado y me dijo que era ingeniera bioquímica. Y se me quedó marcado mucho esa carrera en la cabeza. Y de hecho no recuerdo si habré averiguado, yo supongo que sí, pero que averigüé un poco más sobre la carrera. Estaba también aquí en el Tecnológico de La Paz, entonces no había necesidad de moverme de ciudad. Seguramente sí averigüé, no recuerdo haberlo hecho, pero pues fue ahí como que ya empiezas a poner en la balanza, ¿no? Y cuando estás joven todavía, a esa edad, realmente a veces ni siquiera terminas de dimensionar o conocer el potencial de las carreras, ¿no? Entonces, Sí. yo como estaba enfocado primero en ingeniería en sistemas, no le vi futuro. O sea, porque para mí ingeniería en sistemas era pues programar algún punto de venta para tiendas, ¿no? Ajá. Negocios, y realmente no me imaginaba. Algo más directo, ¿no? A lo mejor lo veías más en tu vida cotidiana. Exactamente, ¿no? O instalación de redes, ¿no? Pero pues como todavía no había smartphones, realmente no dimensionabas el potencial que tenía la programación en el que entonces, porque de hecho no me consideraba mal programador, pero también tenía compañeros que eran excelentes programadores y que un Ujú. programa que yo me aventaba en 500 líneas de código, ellos lo hacían en 50, ¿no? Entonces, no tengo cabida ahí, dije, no, vámonos por la ingeniería bioquímica, vamos a ver qué sucede y pues ahí tomamos la decisión. Ahí estamos hablando más o menos del año 2005, 2006 que inicias la carrera, ¿no? Más o menos. 2005, yo inicié la carrera en 2006. Que me da un poco de pesar cada vez que empiezo a calcular, porque en esa época muchos de nuestros oyentes que hoy en día están iniciando su carrera tenían 5, 6, 4 años, ¿no? O Sí. apenas estaban en idea incluso más jóvenes, creo que incluso algunos nacieron ya en esa época. Pero no hagamos cuentas No, en eso. Mejor enfoquémonos en ver ahora cómo fue tu trayecto ya en la carrera, ¿no? En la universidad. Entras entonces a ingeniería bioquímica. Es un mundo para ti hasta cierto punto desconocido, si bien tenías este tratamiento. ¿Cómo te fue en los primeros años? ¿Sentías que estabas en el lugar adecuado o que a lo mejor era híjole. mejor irte por la otra vía? Mm, Pues fíjate que nunca pensé, nunca me cruzó por la mente cambiarme de carrera. De hecho, yo creo, o sea, para mí yo siento que siempre como que cursé la carrera de noche, al menos los primeros semestres, ¿no? O sea, como que no tengo muchos recuerdos que así tan vívidos de las materias o del aprendizaje, Ujú, porque es un mundo, te atiburran de información. Y yo en aquel entonces, bueno, prácticamente toda mi vida he trabajado. O sea, yo desde los 10 ujú. años trabajo y durante toda la carrera estuve trabajando y trabajaba en Cinépolis. Entonces era de en la mañana a la universidad, en la tarde al trabajo, sales en la noche, 11 de la noche, 12 llegaba a mi casa casi. Y pues Cinépolis es cansadísimo, ¿no? Es súper desgastante. odiaba hacer tareas, o sea, hasta la fecha odio hacer tareas. Y bueno, o sea, me enfocaba mucho en poner atención durante la clase para tratar de captar lo más que podía. Y siento que siempre hacía como que el mínimo esfuerzo necesario para pasar, porque pues, siempre fui como un estudiante promedio, ¿no? De 8, 9 de repente, pero no de excelencia, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, y pues bueno, yo creo que se lo atribuye también a que tenía que estar trabajando todo el tiempo, ¿no? Claro, el Entonces, desgaste físico y mental aparte de ese tipo de trabajo, es demasiado. claro, y ya comienzas con problemas de la adultez, ¿no? Como el estrés. Ya Desde muy comienzas, joven, la sí, desde ansiedad. ya 21 años ya estás con problemas de estrés, ¿no? Entonces realmente ya cuando me doy cuenta que digo, sabes que necesito como subir mi promedio, si quiero algo más, pues yo creo que fue por ahí de sexto semestre, la carrera es de 9, y, y fue cuando me empecé como que a ponerle un poco más de ganas y enfocarme un poco más, ¿no? Porque la carrera tenía la especialidad de alimentos. Entonces estaba muy enfocado a la industria de alimentos, a la industria en general, al control de calidad, que por ahí
iba a ser como que mi plan, o sea, a mí me Ajá. llamaba la atención todo lo que tiene que ver con control de calidad. Aquí, bueno, tenía un maestro que él era consultor del distintivo H, es un distintivo que le entrega a la Secretaría de Salud, me parece, hoteles y restaurantes o a los restaurantes de hoteles, pues que indica que tienen un manejo higiénico de alimentos, ¿no? Entonces este maestro nos contaba muchas experiencias, muchas anécdotas de lo que vivía en los hoteles en Los Cabos. Entonces me agradaba mucho y como que mi tirada quería ser por ahí, ¿no? Am, ya para 2010, nos van a invitar, y eso fue, bueno, nos van a invitar a realizar un verano científico ahí a CIMNOR. Van 3 investigadoras, entre ellas una que terminó siendo mi asesora durante más de 10 años. Entonces, yo ya había escuchado un poco sobre los veranos de la ciencia del programa Delfín de la Academia Mexicana de Ciencias. Sí. Sin embargo, yo no podía entrar porque no cumplía con el promedio mínimo. Entonces, en este verano que era organizado por estas mismas investigadoras, decían, pues promedio mínimo de 8, ¿no? Yo ya andaba en el 83, 84. Entonces dije, pues entro. Y en aquel entonces yo recuerdo que yo no quería ser investigador. O sea, y ya lo he dicho en varias pláticas, yo no quería hacer investigación, ni siquiera sabía de qué trataba la investigación, ¿ok? Yo solo suponía que trabajaban con bichitos en estos Sí. lugares, y yo no sé qué bicho, ¿no? Y bueno, una pausa aquí. Gran parte puede ser porque la carrera tal cual que estudiaste, IBQ, Ingeniería Bioquímica, creo que tiene una vocación mucho más industrial, ¿no? Y aparte, pues tiene un campo muy claro ahí en la industria de alimentos, todo esto que dices, gestión de calidad, pues es a lo mejor como que más hacia donde te perfila. Claro. Pero muy interesante que no lo tenías en el radar hasta ese momento. Sí, no lo tenía considerado. Y de hecho fue ah, es, esa clase en la que llegaron a invitarnos, pues yo estaba ahí porque había reprobado esa materia un semestre antes y la tenía que recursar. Entonces, Ujú. si yo no hubiera reprobado otra, yo creo que todo el mundo sufre con termodinámica. Creo que fue esa materia la que reprobé y tuve que recursarla y me tocó estar presente esa vez que hicieron la invitación. Y a mí me convencieron porque, bueno, la doctora Gracia en ese momento, pues bueno, desde entonces es encargada del laboratorio de biología molecular de plantas. Entonces ella nos platicaba mucho, ¿no? Así como que en esa invitación, lo que hacían a grandes rasgos con las plantas, el análisis de funcionalidad de genes y que trabajaban con nitrógeno líquido. Y para mí, nitrógeno líquido. Y yo me imaginaba así como que, como la película Terminator 2, ¿no? O sea, Ajá. estoy seguro que muchos a lo mejor no lo han visto, A mí me pero emocionó muchísimo la primera vez que trabajé con eso. yo nitrógeno líquido, ¿no? Entonces sí, le escribí un correo, me postulé y afortunadamente me aceptaron, ¿no? En aquel verano del 2010. Y así fue como llegué a la investigación. Dije, vamos a ver de qué trata, qué es lo que se hace en investigación. Y esto fue en la parte final de tu carrera, ¿no? Si era 2010, era el último año, últimos semestres de la carrera. Sí, yo me terminé graduando en 2011. Entonces sí, todavía estuve un año en donde tenía que ir a la universidad, a trabajar en Cinépolis y asistir Ujú. a Simnor a hacer bueno, porque Las después de prácticas. un año me quedé al servicio social y a las residencias profesionales, entonces todavía fue un año más en el que estaba en esas condiciones. Era, o sea, mortal. Sí, 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 sí. Bueno, así tiende a ser el último semestre, pues más cuando tienes un trabajo, ¿no? Que aparte es muy cuadrado, muy siempre los mismos horarios, y la investigación no es tan así, es mucho más flexible y dependes un poco más de tus experimentos. Entonces hiciste servicio y después el trabajo de fin de grado, tesis, hiciste para graduarte, ¿no? Sí, realmente no hice tesis, o sea, hice lo... eh, te puedes titular con una memoria de residencias profesionales, pero Ok. el asesor que tenía en aquel entonces, pues sí, era pues, científico, ¿no? Un perfil muy científico y básicamente me hizo hacer una tesis, ¿no? Ujú. Y eso fue lo que entregué, la defendí también, pero no era considerada una tesis, sino una memoria de residencias. Es un poco una tesis sin la burocracia, ¿no? También Exacto. en mi universidad también tienen esa vía que se agradece bastante. Entonces, haces la tesis, perdón, bueno, kind of tesis, ¿No? tipo tesis, para graduarte, y luego de ahí decides irte
la maestría, ¿no? Ahí en el CIBNOR te convence tanto que te quedas. Ahí entras con esta asesora que mencionabas. Sí, así es. Yo cuando, bueno, después de titularme, por allá en 2012 que se abre la convocatoria para entrar a posgrado, pues ya me siento, hablo con ella, le digo, pues, quiero entrar a la maestría, quiero ver qué onda, ¿no? Quiero probar Ujú. suerte también. Y me da a elegir entre varios proyectos. Yo para esto pues venía trabajando con biología molecular de plantas, biotecnología vegetal, ¿no? Y algo Ujú. de formación genética de plantas. Entonces me va a elegir entre varios proyectos y me llama la atención uno de caracterizar la hormona de crecimiento de un pez, que es el huachinango, que es de interés comercial, y de producir, o, sí, de producir la hormona de crecimiento de este pez para como tratar de, sí, administrarla a larvas de este organismo Ujú. para poder ayudar a cerrar el ciclo de cultivo que en ese momento estaba también como en periodo de investigación ahí mismo en Ya. el centro, ¿no? Dice, pues vámonos ahora por producción de hormonas de crecimiento, pero manteniendo un poco la parte vegetal porque la intención era producirlas en microalgas ahora, ¿no? No, no les recomiendo. Mm, Era una buena idea en su momento. Ok, ok. Oye, y entonces, bueno, estás en este proceso de maestría, Mm, que si no me equivoco dura 2 años en los centros CONACYT, ¿no? CIBNOR es Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, está en La Paz, y es parte de una red de, ya no sé cuántos 27, sobrevivan. 27, 27 más o menos Bueno, centros. por ahí no. Bueno, antes de continuar en esa vía, cuéntame, ¿cuál fue el factor de decisión que te hizo decir, ok, quiero hacer una maestría? ¿Qué tomaste en cuenta para decidir ir por ahí? No a lo mejor irte primero a un trabajo, fue la cuestión económica, te garantizaban beca, era lo que te interesaba y te apasionaba. Sí, no, la beca. O sea, sí, sí, obviamente es un factor muy determinante, ¿no? El recibir una beca de parte de CONACYT, en el que entonces pues ya era lo suficientemente o más de lo que había estado recibiendo. Ya tuve la oportunidad entonces de renunciar a trabajo en Claro. Cinépolis. De hecho, desde el 2011 renuncié porque ya me estaban otorgando una beca de ayudante de investigador, la de SNI 3. Entonces, eso ya me ayudaba a compensar lo que estaba ganando en Cinépolis y me ayudaba a concentrarme más, ¿no? La beca es un factor súper determinante. Sí. La otra era más que nada como un reto a mí mismo, decir que sí podía, porque pues de alguna manera yo siempre he sentido que he tenido suerte en la vida y como que Ujú. menosprecio mucho lo que hago, ¿no? Entonces, pues dije, vamos a ver si quedo. Vamos, ¿qué puede pasar? Y realmente nunca consideré otras opciones fuera. Me sentía muy cómodo en este grupo de trabajo. Era bastante unido hasta la fecha. Sigue bastante unido. Y me gustaba. Bueno, ya desde que yo llegué a Signor y que comenzaba a ver yo los proyectos de investigación que hay en todo el centro, pues veía que había muchos trabajos muy buenos con mucho potencial. Y siempre como que me surgía la duda de por qué esos trabajos no estaban impactando de Ujú. otra manera, ¿no? ¿Por qué no estaban sacando la ciencia al laboratorio, ¿no? Y como que desde aquel entonces me propuse una meta de eso, ¿no? O sea, de ayudar a que la ciencia Claro. salga al laboratorio. Spoiler alert, no lo he conseguido, pero, este, pero sí, yo tenía claro que mi camino quería que fuera por ahí, ¿no? Por esa vía en la investigación, en el Signo. Ujú. Y además no me quería mover de La Paz. La verdad es que me gusta vivir en La Paz. Es un lugar muy bonito, muy tranquilo. Me gusta la playa, aunque no la visite mucho. Y me gustaba lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces yo creo que esos fueron los factores que ayudaron a que tomara mi decisión de quedarme ahí, porque la otra opción había sido, sí, en Mérida, para seguir con biotecnología vegetal, pero dije, ¿para qué me voy hasta Mérida si aquí la Claro. pongo? Y son dos centros que los dos creo que están más o menos al mismo nivel Sí, en cuestión de investigación, en la cuestión educativa, que también por ahí hay centros muy buenos en investigación que sí, carecen un poquito en la parte de formación. Pero bueno, muy interesante también esto, ¿no? Igual como contexto para que las personas que escuchan ubiquen más o menos sus oportunidades, los programas de posgrado en México que cumplen con ciertos requisitos. Espero que eso continúe con todos estos cambios de gobierno y las cosas por ahí medio eh, fuera del sí. sentido común que ha hecho el CONACYT últimamente para no embarrar más. Pero bueno, los programas que tienen este nivel reciben automáticamente una beca, que en cuestión salarial muchas veces es más
interesante para los estudiantes continuar directo hacia la maestría por el ingreso asegurado que tiene esta beca, que es una buena beca, que es mucho más que el salario mínimo, muchas veces el salario inicial, sobre todo en empresas no tan grandes, ¿no? Por ahí las farmas a lo mejor pueden ganarle a ese salario, las ROs, pero bueno, es interesante, ¿no? Y Ujú. bueno, tú entonces tienes, creo que una gran fortuna. También me gustaría ahí empezar a cuantificarlo. Voy a hacer unos estudios con nuestra comunidad para ver cuántas personas que entran a esta vía del posgrado Ujú. caen en un laboratorio en donde se sienten cómodos, tienen una buena asesora, tienen un ambiente de trabajo sano que no es tan común como debería, ¿no? Pero tú caes en uno de estos buenos laboratorios, tienes Sí. una muy buena asesora con la que, como dices, ¿no? Continúas 10 años. ¿Cómo es este proceso ya cuando te empiezas a meter en la maestría? ¿Sentías que estabas aprendiendo, que estabas en el lugar adecuado? Sí, de hecho, bueno, durante el primer año de maestría llevas clases. Ujú. Entonces, recuerdo que llevé la clase de bioquímica, ahí aprendí bioquímica porque en la universidad pues llevé dos bioquímicas y la verdad es que recuerdo que las pasé De de noche. noche, ¿no? Entonces ya sí realmente comencé a aprender muchas cosas. Obviamente la exigencia era más porque de alguna manera pues estabas todo el día en clases y de alguna manera tenías que ir avanzando con tu proyecto de investigación, ¿no? Entonces, obviamente por eso te piden dedicación exclusiva cuando te dan la Claro. beca, es estar ahí, pues ahora sí dedicarle el 100, ¿no? Y llevé materias interesantes, como de cultivo de peces o algo así, que la verdad también me gustó mucho, pero bueno, al final de cuentas decidí no seguir por esa vía, ¿no? Este, y pues el trabajo de investigación ahora sí que te exige aprender a organizarte mejor y a planificar mejor pues tus proyectos, tu día, todo, ¿no? Son de las cosas Eso que es uno... algo que en lo que creo que tú destacas bastante. ¿No? Un poquito más tarde vamos a platicar de este tema, ¿no? De la gestión del tiempo, de la organización, que son de estas habilidades importantes, pero ahora regresamos para allá. Volvamos al tema entonces de esta vía del posgrado que tienes. Estabas trabajando entonces con una cuestión que podríamos decir a lo mejor es producción recombinante de hormonas, ¿no? Sí. Para el huachinango, que es un pez. De ahí, ¿cómo es el factor de decisión? Porque tú sigues inmediatamente al doctorado en el mismo laboratorio, mismo grupo de investigación, misma asesora. Y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, esto que voy a decir. Muchas personas están en este punto. Yo siempre digo que cuando vas terminando un grado, o sea, tu carrera universitaria, luego maestría y luego doctorado, te pones de frente al abismo y ves hacia dónde quieres seguir, ¿no? En una barranca y dices, ok, quiero ir hacia acá o hacia acá. En la maestría pasa lo mismo, pero a lo mejor ya tienes más claridad de hacia dónde. A muchas personas las presionan para seguirse de frente con el doctorado y muchas personas ceden ante esa presión. ¿A ti te tocó tener parte de esa presión o fue una cuestión de a mí me encanta estar acá, pero a lo mejor me gustaría probar esta otra línea de investigación? Mm. Sí, no, para nada, no. Nuestra asesora siempre nos daba, ahora sí que carta libre, pues, o sea, ella decía, ni siquiera realizábamos investigación en exactamente la misma línea que ella, sino que nos dejaba incluso elegir nuestros temas. Entonces, por ese lado no tuve presión, porque sí conocí o tuve compañeros en los que, pues, no te voy a afirmar de que de conclusión de tu tesis de maestría si no aseguras que vas a entrar conmigo al Claro. doctorado, ¿no? O sea, si hay investigadores que tienen esas malas prácticas y pues ni modo, pues se tienen que quedar porque pues quieren seguir investigación, quieren seguir con beca, ¿no? Y quieren además pues que les firmen de que concluyeron. Para el doctorado ya mi meta era un poco distinta. Yo ya había comenzado con cuestiones a meterme un poco más al emprendimiento yo terminé la maestría en 2014, por ahí de septiembre, pero entré al doctorado en 2016. O sea, estuve casi un Ok, año, hay un gap ahí. tuve un contrato como intermedio, como parte para ir planeando o ir armando el proyecto del doctorado y sacando otras chambas, ¿no? Otras cuestiones. El caso es que por ahí del 2015 sale la convocatoria a este evento que se llama Startup Weekend y
En aquel entonces, en el mismo grupo de trabajo, una compañera estaba trabajando con el desarrollo de herramientas de diagnóstico a través de PCR isotermal, lo cual me parecía muy innovador. Y pues les propuse al grupo de trabajo que entráramos a este concurso, que es, si no conocen el formato de Startup Weekend, creo que son 3 días en donde todas las personas que se registran pitchan una idea y todos los demás que están ahí de oyentes, pues deciden si se incorporan a esa idea o no, se arman equipos y esos equipos trabajan durante el fin de semana en básicamente armar tu business model canvas, ¿no? Y de validar ideas. Es como una especie de hackathon por ahí, ¿no? De desarrollo de ideas. Exactamente. Entonces, pues nos tocó participar. Fui yo como que el representante, porque pues mi amiga acababa de entrar al doctorado, entonces estaba muy ocupada y, pues el resto del grupo también entre doctorados e investigadores, ¿no? No seleccionan mi idea, o sea, de primera instancia no la seleccionan, pero comienzo ya, la- hay personas que se comienzan a acercar a mí y me dicen, oye, tu idea está muy padre. Y les decía yo, ¿por qué no te unes? Ya tengo a 3, ¿no? Cosa que no era cierto. Entonces, así Ajá. se iban acercando y juntamos varios perfiles diversos, la mayoría de ellos biólogos marinos, un programador, alguien de marketing, perfiles diversos, ¿no? Y terminamos armando el equipo, o sea, consiguiendo las personas mínimas para armarlo. Y al final de cuentas, al final del evento, pues terminamos ganando el evento y ganamos una como beca de incubación o de aceleramiento en esta aceleradora que estaba organizando el evento, ¿no? Entonces ahí también comenzaba a meterme mucho en cuestiones ya de emprendimiento. Y para el doctorado, pues ya mi meta, te decía, era diferente, sino estaba enfocada en querer hacer una investigación con una potencial aplicación. Spoiler alert, otra vez, no sucedió. No es tan fácil como yo quería. Pero ese era el plan, ¿no? Y ahí empiezas entonces a tener como el bichito del emprendimiento y a enfocar tu investigación. Y ese entonces es parte de la razón por la que cambias de línea, ¿no? Y empiezas a buscar otras aplicaciones que fueran un poquito más, eh, con mejores oportunidades para el mercado, por así decirlo. Y algo bien importante para comprender tu historia es que entonces tú entras al doctorado, pero ya con esta visión de emprender en algún momento, ¿no? O transferir la tecnología. Y ya después de este proceso de Startup Weekend, que también empiezas a formar en paralelo un startup, ¿no? ¿Cómo es esta siguiente parte de tu vida en la que combinas la investigación con este emprendimiento part-time? Pues, ¿cómo fue? Deja hago un poco de memoria. Después de este evento del Startup Weekend, precisamente el mismo equipo que estuvo involucrado, decidimos continuar, ¿no? Con las etapas de validación, ya incorporando a mi amiga, que era la responsable de esta investigación, ¿no? Que Ujú, venía ujú. trabajando en su doctorado con el diagnóstico de patógenos ¿cómo se llama? En ambientes hospitalarios y aparte de Ujú. identificación de sus genes de resistencia a través de esta técnica de LAMP. Pero necesitábamos decidir si enfocarlo en agro, en acuicultura o en veterinaria o en qué sector, ¿no? Porque tenía como que mucho campo, ¿no? Y decidimos, creo que en ese entonces, enfocarlo en agro, ¿no? Y comenzamos con algunas validaciones, terminamos ese periodo de incubación, de aceleramiento como de 3 meses, pero después ya no sucedió nada, ¿no? Había ingresado yo al doctorado y pues ya todos estábamos ocupados y ya no le dimos continuidad a eso, ¿no? Entonces, ya en el doctorado, pues tienes que comenzar a planear lo que vas a hacer en esos 4 años, planear estancias, planear experimentos, Claro. asegurarte que vas a contar con todos los reactivos y recursos necesarios para realizarlos, y hacer un buen planteamiento de tu anteproyecto de doctorado, ¿no? Porque esa es una parte clave para asegurar que pues vas a salir en tiempo y forma, ¿no? Por ahí del 2017 impartimos en este grupo de trabajo un curso de transformación genética y cultivo de microalgas. Por ahí en ese curso conocimos a una persona que nos propuso que emprendiéramos, que nos volviéramos él de alguna manera ya se había enterado de lo que estábamos haciendo con PCR isotermal y nos propuso asociarnos. Él tenía a 2 amigos que le iban a poner algo de dinero y que también se iban a asociar a esta empresa que al final de cuentas sí terminamos constituyendo, que duró poco más de un año
tal vez 2 a lo mucho. Por ahí tuvimos participación en algunos proyectos Pay a través de otras empresas, de otra empresa que no voy a mencionar su nombre. Y al final de cuentas, bueno, las cosas se salieron de control y toda la parte científica decidimos salirnos. Yo en aquel entonces ya estaba en mi estancia en Irapuato, y entre el Angevio y el Simvestab, y pues no me daba la vida, ¿no? Para tratar de sacar trabajo de la startup de esa que estamos haciendo, porque me tocaba también estandarizar algunas pruebas, y no tenía la mano como bien fina, ¿no? Para poder sacar estas Ajá. estandarizaciones, ¿no? Entonces ya sucedieron las cosas, decidimos salirnos todos y ya, ¿no? O sea, fue como que algo donde me quedé así de que, chale, o sea, era como que mi oportunidad, yo ya tenía una startup y ya no la tengo. Entonces fue algo un poco doloroso, pero fue de mucho aprendizaje, ¿no? Y a raíz de eso es que nace Bien Emprendiendo después. Yo creo que es una primera experiencia muy valiosa. Siempre he tenido esta idea, creo que ya lo hemos platicado en otros momentos, de que en algún momento deberíamos de hacer como un festival de experiencias dolorosas e historias de terror, tanto en academia como en emprendimiento, ¿no? Porque así como tienes esta historia que, bueno, de la cual aprendes mucho, en su momento es difícil de procesar. Y creo que es parte de lo que intentas comprender en Bioemprendiendo, ¿no? Igual, creo que en academia hay gente que tiene historias de terror muy interesantes. Pero antes de ir a Bioemprendiendo, regresamos un poquito a tu investigación de doctorado. Tú estabas trabajando con factores de transcripción, ¿no? Buscando promotores inducibles, para ahí tener una aplicación, sobre todo en maíz y me imagino que otros cultivos agrícolas. Ahorita decías, querías hacer esto con una aplicación y sacarlo adelante también en el doctorado. ¿Tú qué crees que fue el factor? Cuéntanos más sobre esta investigación y cuáles son los factores que dices, "Ok, por aquí pues no va a ir, ¿no? ¿Qué impidió que sacaras eso? Pues mira, te decía, yo creía que era mucho más sencillo hacer así investigación aplicada. Sí, como mencionas, yo estaba tratando de caracterizar estas regiones de ADN que se encargan de regular la expresión de genes. Los estaba en una familia de factores de transcripción en maíz, ¿no? Ujú. Entonces la idea era identificar aquellos fragmentos, aquellos promotores que fueran inducibles, por ejemplo, por luz o obscuridad, alta o baja temperatura, con la finalidad de que esa región promotora pudiéramos utilizarla para sustituir aquellos promotores que actualmente son de como el 35S, que creo que tiene un origen viral, y es constitutivo, o sea que siempre está expresando genes todo Claro. el tiempo, ¿no? Entonces la idea era como que sustituir o cambiar esos promotores para usar promotores de plantas en plantas. Ujú. Y, En y que mejoramiento vegetal, ¿no? O sea, usar esos promotores para mejoramiento vegetal con ingeniería genética. exactamente. Entonces, la cuestión es, y vuelvo a lo que contaba al inicio, ¿no? La parte donde no te salen las cosas. Porque va a ser, híjole, no, pues he visto muchos casos, ¿no? Tan solo aquí en Simunora, muchos compañeros, conocidos de que están en sus experimentos decisivos y no les están saliendo las cosas, ¿no? Y a mí me pasaba. Entonces, yo tenía que aislar el fragmento completo, cortar varios o sea, irlo haciendo más cortito para ver cuál era como la región mínima que seguía promoviendo, ¿no? Exacto. La expresión de genes. Y que de por sí son fragmentos cortos, ¿no? Que me imagino que por ahí también dificultad técnica. Entonces, el paso de aislar ese fragmento e introducirlo en un vector de expresión, ese fue el paso que no se daba, y no se daba, y no se daba. Entonces eso me hizo perder muchos meses y tienes que cambiar la jugada. O sea, al final de cuentas necesitas llevar un plan B, incluso C, en tu Ujú. investigación por si algo no sale, no te quedes bailando porque no terminaste, ¿no? Entonces, al final de cuentas terminó siendo un análisis comparativo ya a nivel de secuencias entre las regiones de promotores de maíz palomero, que es una variedad, un cultivo, como se ancestral, digamos, y comparado con otras variedades comerciales para ver cómo habían evolucionado estas regiones promotoras. Encontramos cosas muy interesantes, pero al final de cuentas todo terminó siendo análisis de secuencias. Entonces, de alguna Ya. manera,
todo el camino me llevó a hacer investigación básica y no con un producto para poder aplicarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, son cosas que pasan, pero pues bueno, al final de cuentas, lo importante es que te titules. Lo que más te va a importar en tu posgrado es que te titules, como sea, porque puedes querer dedicarte a hacer una investigación muy, muy, muy top, pero si las cosas no te están saliendo y si no las terminas y no te titulas, pues no vas a tener carrera en investigación. Claro, claro, claro. Al final tienes que yo creo que se vale decir, a lo mejor no me va a salir, y pues se vale decir, hasta aquí corto y me dedico a otra cosa. Creo que sería muy válido. Pero pues si ya avanzaste, está ideal que tengas el título. Y tú te titulas probablemente en el peor momento posible. Eh, Terminas en 2020 y pues ya saben, la historia, todos padecimos esa historia de una u otra manera, pandemia. Y ahorita regresamos al tema de emprendiendo, pero entonces tú terminas y te vas a una etapa que recuerdo que fue muy demandante en tu vida, sí. en la que te metes a temas de vigilancia epidemiológica, diagnóstico de COVID, ¿no? Ahí, ¿cómo te fue en esa experiencia y qué aprendizajes tuviste ahí? Híjole, pues sí, fíjate que precisamente creo que un par de semanas o un mes a lo mucho antes de la cuarentena ya oficial, que fue como en marzo, yo ya había terminado mis experimentos. Entonces, afortunadamente ya solamente me quedaba escribir artículo, tesis y ya, ¿no? Entonces, yo ya no tenía beca y pues necesitaba mantenerme, ¿no? De alguna manera. Uno tiene la fea costumbre de comer 3 veces al día. Sí, no sé por qué. El caso es que pues llega la pandemia, sale la oportunidad con Caro Bonilla, ahí en donde trabajaba ella, donde me dice, oye, ¿sabes qué? Estamos solicitando analistas que nos ayuden a sacar la chamba de diagnóstico de COVID, procesamiento de muestras. ¿Te animas o qué? Y dije, pues voy. Y esos eran Hermosillo. Y me Ujú. dijo, pues va a ser por 3 meses. Pues porque todos creíamos que iba a durar poquito, ¿no? Que iba a ser como la influenza en 2010. 2 semanas y regresamos. Sí, justamente. Entonces dije, pues va, me aviento, o sea, yo me voy a Hermosillo esos 3 meses y ahí a ver cómo le hago, pues al menos esos 3 meses ya me regreso, ¿no? Eh, ya tenía mi boleto de avión y todo para irme a Hermosillo, ya había enviado mis papeles y 2 o 3 días antes de irme, un amigo me comparte un mensaje de un grupo donde estaba él y de alguien solicitando precisamente analistas para COVID, ¿no? Ahí en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, aquí en el estado. Y me dijo, pues escríbele a esta persona. Y dije, pues bueno, le dije, hola, buenas tardes, soy Héctor, me presenté, bla, 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 estás buscando. Y dice, sí, puedes venir a una entrevista. Y yo, sí, ¿cuándo? Ahorita. Y yo, bueno, pues voy, dije, "Ni modo". Me arreglé y me lanzo al laboratorio estatal. Voy entrando y pregunto por esta persona y me ve y me dice, sí, sí, sí sabe biología molecular, sí sabe QPCR, SQ. ¿Ah, qué? ¿Qué? Y dice, hola, ¿cómo estás? ¿Y te acuerdas de mí? Y yo, no. Dice, no, es que estuvimos juntos en tal clase, ahí en el Signor, y tú eres estudiante de la doctora Gracia, ¿verdad? No, pues que sí, 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 tú sabes QPCR. Y yo, sí, sí, ya había trabajado con QPCR. Entonces ya entre ella y el, ¿cómo se llama? El responsable del área de vigilancia epidemiológica, más hay una pequeña entrevista, más que nada fue una charla de cómo estaba el proceso, y me dijeron, pues ya vente 2 días, 3 días, y comienzan, ¿no? Pues va. Y ya en eso regreso a casa, recuerdo, y le llamo a Caro y, "Oye, ¿sabes qué? Me vas a matar". Y me dice, no, no me digas. Y yo, sí, no, pues no voy a llegar, pues acá me ofrecen Qué feo. me ofrecen más sueldo además y pues no tengo que moverme, Y pues no no tengo tienes que que mudarte. mover, pues y sí, o sea, pues obviamente, ¿no? Comprende y todo eso. Pero ya quemé un cartucho ahí, ¿no? Entonces ya ahí en el laboratorio estatal, pues sí, me quedo y pues hago trabajo de todo, ¿no? A veces de recepción de muestras, pero más que nada estuve en parte de procesamiento, o sea, Ujú. extracción de nucleicos, y después me afiancé más que nada en la parte de PCR, ¿no? Ya del diagnóstico. Y a la par que iba finalizando con la escritura, ¿no? Del artículo y de la tesis de doctorado que ya para septiembre de 2020, yo entré al laboratorio estatal en junio y para septiembre de 2020 me titulo y pues ya quedó un poco más relajado.
pero me ofrecen un segundo contrato que era pues como proporcionado por una asociación civil y era el doble de sueldo además, pero era trabajar todos los días, ¿no? Entonces yo no tenía día de descanso, entraba a las 9 de la mañana, salía a las 11 de la noche, todos los días. Entonces sí, pero pues, ¿qué más puedes hacer, no? En medio de una cuarentena. Entonces yo nada más pues, me dedicaba a eso. La verdad es que pues estuvo bastante bien, aprendí mucho también. Y pues, pero sí fue un trabajo muy, muy, muy demandante. Sí, yo recuerdo que teníamos un grupo de WhatsApp de amigos y recuerdo que por ahí una vez te conectaste por ahí a las 11 en uno de estos llamadas de Zoom que teníamos como de apoyo psicológico y pues sí te veías bien cansado. Y pues obvio, ¿no? Era un proceso bien complicado, pero bueno, creo que fue una etapa interesante por ahí en tu vida, muy pandémica, que después pues todo cambia otra vez, volvemos Sí. a la normalidad. Pero bueno, esa parte creo que queda ahí, ¿no? Regresemos un poquito al tema de Bioemprendiendo. Ok. Igual como contexto para nuestros oyentes, Héctor fue seleccionado en la segunda generación de All Biotech, lo que significa que fuiste a la cumbre que tuvimos de 100 líderes en Guanajuato, en México. Ahí justamente me acuerdo muy bien por ahí digo, yo estaba más en la organización, pero veía un poquito todo lo que estaba sucediendo. Recuerdo que estabas precisamente atravesando por este momento de ruptura ahí con tu primera experiencia de emprendimiento, y de ahí surge esta idea de hacer este podcast, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, no, más que nada surge primero como un blog, que lo hice primero en Blogspot, Ujú. que fue porque yo me di cuenta que nosotros teníamos, o sea, como científicos, como biotecnólogos, teníamos resuelta la parte técnica, ¿no? O sea, sabíamos cómo Sí. sacar la chamba del laboratorio, pero no sabíamos la otra parte, ¿no? La del emprendimiento, Ujú. todo lo que implica el emprendimiento. Entonces, comenzó con este blog donde yo contaba mi experiencia, o sea, por lo que fuimos atravesando. Y anteriormente, allá en la cumbre de All Biotech, sí, comencé a validar un poco la idea, que la idea originalmente era hacer un videoblog. Era aventarme, o sea, visitar ciudades, emprendedores y que nos platicaran sus historias de emprendimiento, visitar sus empresas, saber qué era lo que estaban haciendo y todo eso, ¿no? Pero era poco realista porque yo no tenía los recursos para estarme moviendo de ciudad en ciudad. Entonces, lo dejé, o sea, validé la idea. Les pregunté a muchas personas, oye, ¿te gustaría ver un videoblog así? Muchos me dijeron, sí, adelante, dale. Sí, claro. Ujú. El problema era que no, pues no tenía el recurso para hacer eso, ¿no? Entonces lo dejé casi un año. Eso fue octubre de 2018 fue la cumbre y Bioemprendiendo lo comencé a retomar un poco más para octubre, noviembre de 2019, cuando esta Ivonne nos invita al evento de Inc. Monterrey, en el que a mí me invitó a participar como panelista en un panel de discusión sobre biotecnología aplicada a la salud, a la educación y a la agricultura, ¿no? Entonces, pues como yo iba en calidad de invitado, o sea, a un evento en donde pues en Monterrey se vende como el evento de emprendimiento más grande de Sí, claro. Latinoamérica, pues no quería llegar nada más como un estudiante de doctorado, ¿no? O sea, yo quería decir, pues yo soy fundador Y Otra por vez aquel, el síndrome del impostor. sí, ya por aquel entonces había comenzado, soy muy curioso, me gusta mucho todavía hasta la fecha todo lo que tenga que ver con herramientas digitales, programación, no programo, pero me gusta mucho esos temas y había comenzado a aprender a hacer páginas web con WordPress. Entonces yo ya había hecho mi primera versión de Bioemprendiendo en la web, con WordPress. Pero sentía que me faltaba algo más. Entonces, por aquel entonces, pues yo escuchaba ya muchos podcasts y mi novia fue la que me dijo, oye, ¿por qué no haces un podcast? Te la pasas escuchando podcast, ¿por qué no haces uno? Porque Sí. yo estaba todo con que quería mi videoblog, ¿no? Y dice, no, y Ajá. me decía, no, es que no tienes con qué ahorita, ¿no? ¿Por qué no haces un podcast? O sea, los entrevistas por videollamada. Y dije, oye, pues sí, ¿verdad? Entonces, allá en Inc. Monterrey, precisamente grabé mis primeros 3 episodios que fueron como de presentación, ¿no? De que quién soy, qué es bien emprendiendo, qué buscamos, un poco de mi trayectoria. Y fueron 3 episodios, que grabé un día antes, me los publiqué. Llega en Monterrey y pues ahí
pues me reencuentro con amistades de la cumbre de All Biotech de 2018, se afianzan muchas de estas amistades. El efecto Mandela nos dice que tú estuviste ahí, que ya no Es recuerdo que yo si iba a estar. tú ibas a Yo, estar. yo iba a estar, pero un día, como 2 días antes de tomar el vuelo, fui a una cafetería muy famosa en Guadalajara que acaba de abrir en Ciudad de México. Estaba haciendo mucho calor. Tomé mi café y sentí que algo había raro porque pedí era un latte, un cappuccino, no recuerdo cuál de las dos. Lo sentí medio amargo, lo ignoré. Grave error porque ya saben, se imaginarán qué pasó después, una de las peores infecciones de mi vida y no pude ir, pero ahí estaba como en espíritu, Sí, porque pero hasta anunciado estaba yo como panelista, creo. sí, yo recuerdo que tú estuviste ahí y muchos tienen ese recuerdo. Es un efecto Mandela. Sí, entonces sí, ahí pues volví a validar la idea, le dije, les presenté también el proyecto a varias personas y entre ellos estaban Jorge Segura e Isa Sendejas. Los invité a ser los primeros, pues fueron los primeros invitados del Jorge podcast. Preciado. Jorge Preciado, perdón. Sí, Entonces, ahí un está. saludo allá, mis amigos. También los aprecio mucho y pues fueron los padrinos de mi emprendiendo, ¿no? Entonces ya cuando estoy de regreso a La Paz, ya me pongo en contacto con ellos otra vez y comienzo con mi emprendiendo, ahora sí, con el podcast. Estoy hablando ya de, pues, finales de 2019. Y, ¿y qué vas a ver? Y sí, o sea, comienzo con estas entrevistas y, pues me empiezo a involucrar un poco más en temas de, o sea, de emprendimiento, de innovación y de saber qué son las startups, averiguar o buscar más sobre startups. Por ahí comencé a ver un poco más sobre Gridex, el trabajo que comenzaban a hacer, las startups que ya habían fundado y de ahí comenzaba a ver perfiles y a investigarlos un poco, a invitarlos, etcétera, ¿no? Entonces, muchos o la mayoría de los primeros invitados fueron personas que conocí en All Biotech. Entonces, pues dije, bueno, aprovechando que ya tengo por ahí ¿cómo se llama? El contacto, pues directo, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a aprovechar esa ventaja. Esto fue, te digo, finales de 2019 que comienza, 2020 yo comienzo con el proyecto de Academia Bioemprendiendo. Otra vez en la misma curiosidad de aprender a hacer páginas web, me encuentro con cómo poder hacer una academia de cursos en línea y en marzo de 2020, pues la hago, pero después atraviesa la pandemia y dejé todo, ¿no? O sea, dejé, pues con el podcast he sido muy irregular en general, porque siempre se han atravesado situaciones que me obligan o me orillan a dejarlo, ¿no? En este caso, la pandemia, pues todo el tiempo que estuve trabajando en el laboratorio estatal, pues me impidió seguir Claro, haciendo. grabados. Pues de repente comenzaba a hacer videos, a crear contenido, ¿no? En general sobre biotecnología, ciencia, innovación, todo eso. Los primeros episodios del podcast que recuerdo mucho, vaya, tuviste a Jenny y a Gus de Nutrillé, estaban Isa y Jorge, Ricardo y Mine de Cintia, vaya, como que gran parte de las startups que están dentro de esta subcomunidad de emprendedores. Por ahí tuviste a Matías de Gridex, esa es una de mis entrevistas favoritas de todos los tiempos. Aparte Matías, bueno, un tipazo Sí. y gran pionero e impulsor de todo esto en Latinoamérica. Yo creo que ese es un manual muy interesante para cualquier persona que ya sea haciendo su posgrado, maestría, doctorado o que esté todavía estudiando la licenciatura, pero que quiera empezar un emprendimiento, ¿no? Yo creo que hiciste ese podría ser como una audioguía de 20, 30 episodios de eh, qué hacer y qué no hacer en las primeras etapas a partir de la experiencia de gente que algunos la están rompiendo actualmente, algunos pivotearon, algunos dijeron, acá no, mejor me voy para acá. Pero me parece muy valioso ese esfuerzo y ahí les dejo en las notas del episodio el link a Spotify. Sí, y precisamente el podcast estaba muy, muy enfocado en que contaran las experiencias más que nada negativas, o sea, todo lo que Ujú. no vemos, o sea, cómo es el proceso de pasar de la investigación, o sea, ser científico, a ser emprendedor, ¿no? O sea, cuáles fueron los retos, los problemas a los que se enfrentaron y cómo los solucionaron. Que en su mayoría sí, pues entrevistamos a fundadores de empresas de biotecnología y que en la mayoría de ellos son científicos, muchos de ellos no. O sea, como el modelo de Gridex, ya ves que une a, a- Ujú. a científicos y a emprendedores. Gente de Entonces, negocios.
Ajá, gente de negocios, entonces en algunos casos nos tocó entrevistar a gente de negocios. Por ahí está el caso de Microma, estuvieron Mm. participando tanto Ricky Cassini y Mauricio Braya. La verdad, muy buena entrevista y pues yo soy súper fan de Microma y de lo que está haciendo Gridders, ¿no? Pero esa es la Y que hoy idea, en día ¿no? le está rompiendo en San Sí, Francisco Micro. exactamente. Y te digo, esa es la idea, ¿no? Entonces contar como que esa parte, eh, pues no bonita, que por la que atraviesa un emprendimiento. Y es súper valioso ese tema porque al final uno nunca va a aprender en cabeza ajena, como decimos en México, pero sí puedes tomar nota de qué hacer, qué no hacer. De ahí, ¿cuál dirías que es como a lo mejor tus top emprendimientos que te vengan así de bote pronto de lo que emprendimientos, aprendizajes? Tu top 3 de aprendizajes de bioemprendiendo en esta etapa. Híjole, déjame memoria. Pues van más que nada en torno a las expectativas que uno tiene. Yo creo, ¿no? Porque uno, bueno, ahora sí que la chamba de creación de contenido es muy desgastante y a veces uno espera recibir más de lo que a veces Mm. recibe, ¿no? O sea, dices, es que ¿por qué no estoy teniendo interacciones? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que no le está gustando a la gente? ¿Por qué no tengo los likes, los comentarios? ¿Por qué no estoy generando comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que mi aprendizaje va en torno ahí a tener esa como resiliencia y como todo emprendimiento, ¿no? El tratar de siempre aprender de qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que estás haciendo mal, de alguna manera aprender a medirlo y identificarlo y corregirlo, ¿no? Yo creo que más que nada por ahí y entre los aprendizajes también que me dejan las entrevistas, los comentarios con los emprendedores, pues es que la cosa no es fácil, o sea, no es fácil y nadie te regala nada y hay mucho sacrificio y que no es para todos, o sea, básicamente que no es para todo el mundo porque tienes que sacrificar muchas cosas, empezando por el tiempo de calidad. Entonces tienes que estar muy dispuesto a hacer eso, ¿no? Entonces fueron de los mensajes que me dejaron muy, muy claros, muy marcados. Yo creo que tendemos a romantizar mucho el emprendimiento, ¿no? Y a los founders. En este camino también en el podcast tenemos la intención de entrevistar a muchos de esos founders y bueno, ya verán un poquito más sobre este tema. Es duro, no es para todos, pero también creo que muchas veces vale la pena, ¿no? Siempre, a lo mejor tengas éxito o no en el emprendimiento, yo creo que es una vía de desarrollo bien interesante. Y hablando precisamente de desarrollo, en este Inter tuviste la Academia Bioemprendiendo, siempre tuviste esta curiosidad hacia la formación, Ujú. pero la formación fuera de la universidad, ¿no? Brindar estos conocimientos adicionales para cubrir esos gaps que tenemos en nuestra formación universitaria, tanto técnicos como no técnicos, las llamadas habilidades blandas, por ahí Ujú. me decían habilidades humanas, que me gustó mucho ese término. Y entonces ahora estás con un nuevo proyecto empezando, que es la micropipeta. Ahí también estás tratando de hacer este gap, ¿no? ¿Cuál es la motivación detrás de este nuevo proyecto? Sí, fíjate, la micropipeta es como el pivot de Academia Emprendiendo, ¿no? Academia Emprendiendo, te digo, inició más como un experimento porque no quería comprar un dominio nuevo. Entonces dije, ya tengo el dominio Emprendiendo, le pongo Academia y hago la página porque te digo, era pura curiosidad. Y comencé yo creando los cursos, algunos de emprendimiento científico. Por ahí tuvimos invitados que dieron cursos de mi amiga de PCR Termal, Carolina, que la verdad su curso está buenísimo. Estaba el curso también de patentes para bioemprendedores de esta Alexa, que también ella está en ¿cómo se llama? Se me olvidó la institución, discúlpame. También tenemos el curso de buscar chamba después del posgrado, que es de Adriana Espinol Castillo, la verdad, un curso buenísimo. Ahorita les cuento un poco más de él. Entonces, sí era como que enfocado a tratar de como enseñar aquellas cosas, como bien mencionas, que normalmente no vemos en el ámbito académico, ¿no? Después, por muchas razones, o sea, lo mismo que decía, pues, o sea, como el emprendimiento no es para todos y yo mentalmente no estaba como que súper bien como para afrontar los retos de que, ¿sabes qué? Es que no se me ha vendido ningún curso, ¿no? Eso me hacía Claro, caer te va para abajo. cierta depresión y lo fui dejando, ¿no? Lo fui dejando
Pero ya platicando con unos amigos aquí con quienes me terminé asociando también, pues me motivaron mucho a que lo retomara. Dije, bueno, vamos a darle un giro. Y ahorita, bueno, fue que cambiamos el nombre, que ahora es La Micropipeta, que me pareció un nombre interesante. Pues yo Divertido. vengo de, pues de biología molecular, he trabajado con micropipetas la mitad de mi vida casi. Entonces dije, bueno, vamos a darle por ahí. Suena interesante el nombre. Y que Este aparte era el logo ya de Bioemprendiendo, ¿no? Una micropipeta, que era ahí veo que traes. asociar ambas marcas de alguna manera, ¿no? Ujú. Este, y la Micropipeta, pues es una plataforma para la formación, capacitación, vinculación y desarrollo de científicos profesionistas en el área de ciencias químico-biológicas. Entonces, donde ofrecemos cursos tanto especializados, es decir, de áreas como biología molecular, hasta cursos que ayudan al desarrollo personal y profesional, ¿no? Como tenemos estos de empleabilidad, que es el curso de buscar chamba después del posgrado, que ahora sí que, o sea, no es necesario que tengas un posgrado para que tomes el curso, sino que ya desde la licenciatura tú puedes meterte a ese curso y vas a aprender bueno, Adriana te enseña a conocerte mejor de entrada, a que te conozcas mejor, para que sepas cuál es tu perfil y qué es lo que tú tienes que aportar a una empresa o a una institución cuando estás buscando empleo, ¿no? Y te enseña cómo preparar tu currículum correctamente, o sea, y distinguir que existe un currículum para industria y un currículum para academia, que son totalmente distintos, y cómo preparar uno específicamente para cada vacante a la que vas a aplicar, ¿sí? Buscando las palabras clave, te enseña motores de búsqueda laborales, te enseña cómo prepararte mejor para tu entrevista laboral, negociación de sueldos y salarios. Es un curso muy completo de 10 horas que la verdad lo recomiendo muchísimo. Tiene ella muchas experiencias que ha compartido de estudiantes que han cursado por su curso y donde personas pues que ya consiguieron trabajo gracias a ¿no? Por ahí teníamos planeado uno de comunicación efectiva también, que es una de las habilidades que más se recomienda. Ahorita está pendiente, todavía no definimos fecha, pero tenemos también un curso que a lo mejor para cuando se publique este episodio ya habrá pasado el curso, pero es de introducción a al estudio de proteínas, ¿no? El estudio y modelado de las proteínas. Y yo por mi parte entre esta semana y la siguiente voy a comenzar a grabar mi curso de biología molecular, de fundamentos de biología molecular, que va a estar ahora sí que bajo demanda y te puedes registrar cuando quieras, pero pues la ventaja de esta plataforma es que te permite también dentro de cada lección añadir comentarios y crear comunidad, ¿no? Interactuar con otros estudiantes de la misma plataforma, dejar preguntas a los instructores y los mismos instructores te pueden contestar, o sea, el chiste es que haya una buena retroalimentación, ¿no? Interacción. Una buena interacción y el enfoque va a ser principalmente a cursos que estén grabados, que sean bajo demanda, pero pues también tenemos cursos en vivo, ¿no? O sea, como que la primera etapa de validación es, vamos a ver qué tanta audiencia puede captar un curso en vivo y así de esa manera validamos, ¿no? Y por ahí están otros cursos en preparación que todavía falta algo de información para subirlos a la plataforma, pero pues ya pueden echarle un vistazo a algunos cursos que tenemos gratuitos, como el de Notion, que ese lo hice yo también. Y pues bueno, el acceso es lamicropipeta.com, ¿no? O sea, está sencillo. Es súper fácil. Ahí les recomiendo mucho porque hace ratito lo mencioné muy brevemente, pero la gestión del tiempo, la cuestión esta de organización, es bien importante y este curso de Notion totalmente recomendado porque es una herramienta que a algunos nos cuesta mucho trabajo. Espero que no se escuche, se me olvidó prenderle el de Noise Reduction. Por ahí está pasando el gas con su canción, a ver si lo escuchan. Dato curioso, donde No, estoy, ¿no? todo pasan con una canción, todo vende, así pasa un cochecito con tortillas, otro con el gas, otro, siempre pasan cantando. Pero Mófico. me desvié un poco. Estaba hablando del curso de Notion. Es una plataforma que a muchos nos cuesta mucho trabajo y creo que ahí con los básicos pueden aprender a usarla y es buenísima para organizarse, para estructurar como tu segundo cerebro. Y también súper recomendado este tema y es algo que vamos a ir hablando mucho en esta estrategia que tenemos de podcast, contenidos. El curso se llama Cómo encontrar chamba para quienes no tengan un nivel elevado de mexicano.
Chamba significa empleo, trabajo. En costarricense es brete. En mexicano norteño es jale. Laburo en argentino. Pero bueno, cómo encontrar trabajo, eh, de- sobre todo después del posgrado, pero como decía Héctor, también no necesitas haber cursado un posgrado, ¿no? Bien interesante este tema. Y ahora, justo hablando que tienes esta plataforma, hablemos de las habilidades que tú consideras que necesitan las y los bioingenieros del futuro. ¿Tú cómo ves eso? Tanto habilidades técnicas como habilidades suaves. Sí, sí, precisamente yo, bueno, te digo, me gusta mucho explorar herramientas digitales, entonces creo que actualmente las habilidades digitales son imprescindibles, o sea, es más, desde el manejo de Excel. Todavía te siguen pidiendo Excel y la verdad es una herramienta súper buena y súper fuerte y si la sabes usar adecuadamente, puedes, ahora sí que reducir tu tiempo o eficientar más tu trabajo, ¿no? Por mencionar una, ¿no? Habrá herramientas de gestión del tiempo, algunas específicas de gestión del tiempo u otras como Notion en donde tú creas tu propia herramienta de gestión de tiempo, o de planificación de proyectos, etcétera, ¿no? Entonces son herramientas colaborativas que al final de cuentas lo que yo digo, tengo un canal de YouTube que se llama Adicto Digital en donde lo que hago es eso, ¿no? Reviews y videotutoriales de herramientas digitales porque estas nos ayudan a hacernos más fácil la vida, sobre todo en Internet, ¿no? En Internet o en nuestro trabajo, ¿no? Entonces eso es lo que promuevo también. Esa, por un lado esa, ¿no? Las habilidades digitales que creo que debemos de desarrollar, porque pues estamos en un mundo ya hiper digitalizado, ¿no? Y ahora con inteligencia artificial, pues esto se va a acelerar cañón, ¿no? La otra es la de comunicación efectiva, porque creo que es la base de todo, ¿no? O sea, si no sabemos comunicarnos adecuadamente, no vamos a saber, por ejemplo, transmitir adecuadamente nuestros resultados si estamos en investigación y queremos compartir esos resultados. ¿Cómo lo vamos a hacer, no? O sea, yo creo que la manera importa mucho y hacerlo de una manera eficiente, pues es de las cosas más importantes. O si estás en tu trabajo, pues cómo le vas a comunicar los resultados de tu trabajo a tu jefe inmediato, ¿no? O a tus colaboradores, etcétera, ¿no? Y la otra habilidad es el networking, saber hacer networking, saber aprovechar el networking y hacer networking de una manera, o sea, desinteresada en el sentido de que, ok, me gusta mucho el contenido que genera esta persona con su marca personal. Quiero estar un poco más enterado, ¿no? De lo que hace, a lo mejor enviar un mensaje, oye, me gusta tu contenido y a lo mejor ver qué opciones de colaboración se pueden generar, ¿no? Con estas personas. Entonces, porque al final de cuentas, y eso lo aprendí también en el curso de Buscar Chamba, es que existe un mundo oculto de vacantes laborales, ¿no? Que son vacantes que no se publican en bases de datos, que no vas a encontrar en LinkedIn, que se van a dar muchas veces por que conoces a una persona que trabaja en ese Claro. lugar, ¿no? Que te dice, oye, ¿sabes qué? Pues está esta vacante abierta porque no aplicas, ¿no? O sea, pero esa vacante nunca se publicó en ningún lugar, ¿no? Entonces, el networking te ayuda también a incluso a eso, o sea, a conseguir mejores oportunidades, porque al final de cuentas, querámoslo o no, o nos duela o no, o sea, el muchas veces llegar a ciertos lugares es gracias a las relaciones que uno hace, ¿no? Entonces, Sí. hay que hacer relaciones, hacer buenas relaciones y mantenerlas, ¿no? De una manera, como te diré, como sincera, desinteresada, ¿no? O sea, a cierto punto. Y pues esas tres habilidades yo creo que se deben de desarrollar. Estoy totalmente de acuerdo con las tres. Un mundo cada vez más digital requiere que sepamos de herramientas digitales que nos faciliten la vida, porque al final para eso son. No necesariamente tenemos que programar nosotros un Notion, pero sí saber usar Notion, Excel, Slack, Ujú. un montón, ¿no? Comunicación efectiva. Y este último punto de networking, deberíamos de hacer un curso de cómo hacer networking, Héctor. Para validar, cuéntanos si les interesa en los comentarios de redes y de Spotify, YouTube, porque es una habilidad que vas desarrollando y yo les daría un ejemplo para que sepan qué no hacer para empezar. En los seminarios de investigación es muy común que tú vas y haces preguntas, una para demostrar que sabes y otra para molestar a la persona
que está enfrente porque tienen alguna rivalidad, no sé. Es muy común y lo he visto y me parece odiosísimo. Esa es la peor manera de empezar un networking. Poniéndote tú por encima y haciendo estas preguntas nada más para, preguntas complicadas que no tienen ninguna base. Lo he visto mucho en gente que está en investigación y eso no te da pie a entablar una relación. Entonces, si vas a un congreso, a una conferencia y haces este tipo de preguntas, en lugar de decir, ay, este tipo hizo una muy buena pregunta, te van a decir qué odioso y qué soberbio esta persona, ¿no? También cuando dices, más que una tengo un comentario y te quedas con el micrófono 10 minutos, eso no ayuda. Mejor hagan preguntas de verdad interesantes que demuestren su interés personal en el tema y que les permita es abrir esa puerta o tocar la puerta para que terminando la conferencia vayas y entables una conversación con la persona, ¿no? Y eso te puede abrir un montón de oportunidades. Pero bueno, ahí nos reservaremos consejos si les interesa hacer este curso. Y bueno, muy interesante. Tengo una pregunta antes de pasar a las preguntas de cierre. Ahora en la conferencia que he estado dando a estudiantes, estoy explorando qué habría hecho yo diferente si hoy volviera a estudiar la carrera, ¿no? Con todos, digo, estudiamos más o menos en la misma época, era otro mundo, la biotecnología era diferente, no había edición de genomas, solamente como referencia. Si hoy volvieras a empezar, hoy, no es que regreses en el tiempo con tus conocimientos actuales, sino hoy, 2024, ¿qué harías diferente? ¿En qué te enfocarías al momento de desarrollar tus primeros pasos profesionales? Híjole, qué buena pregunta. Creo que estar, o sea, de alguna manera, no, ya sé, ser rico, ser rico para no tener que trabajar. En lugar de estar jugando fútbol a los 5 años, invertir en terrenos en el 95, eso habría estado ideal. Efectivamente. No, yo creo que, o sea, te lo comentaba hace rato, ¿no? Como que yo siento que de alguna manera como que pasé la universidad de noche y había conceptos que a lo mejor ya habíamos visto en algunas clases y que muchos de mis compañeros como que los tenían muy presentes y yo no. Y yo me sacaba de onda y decía, "Güey, es que cuando vimos eso, ¿no? Entonces a lo mejor como que estar más presente, más atento, me hubiera gustado, o sea, me hubiera ayudado mucho a lo mejor a como a definir mejor qué era lo que quería de la vida, pero pues también eres joven. Eres joven y estás en una de las etapas, de las mejores etapas y muy bonitas, y también tienes que aprovechar y disfrutar, pues disfrutar, Ujú. porque luego viene la adultez y está más difícil, ¿no? Entonces, entre disfrutar, o sea, yo creo que sí aproveché bastante, te digo, yo desde niño fui muy vago, entonces sí disfrutar más y a lo mejor estar más presente, o sea, como que presente en el momento siempre, ¿no? Ese Ok. sería lo que me diría. Créanme que la vida se va poniendo cada vez más difícil conforme vas avanzando. Ojalá que para todos pueda ser tan divertida o cada vez más divertida. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a las preguntas ya para ir cerrando, Héctor. Cuéntanos qué libro, película, serie, podcast que haya influido de cierta manera en tu vida le recomendarías a nuestras oyentes. Pues fíjate que así que haya influido, pues precisamente la razón por la que nació Bien Emprendiendo fueron estos podcasts que no mencioné, por ahí del 2019 que yo escuchaba mucho, que es el podcast de Mentor 360 y de Libros para Emprendedores, que ambos son de Luis Ramos. Yo recuerdo que los escuchaba muchísimo y este podcast de Mentor 360 pues tiene siempre invitados y estos invitados dan como una pequeña masterclass en cada episodio sobre cuestiones pues diversas, ¿no? Del emprendimiento, de ventas, marketing, finanzas, etcétera, ¿no? Entonces era un podcast que me mantenía que sí, cuando yo lo comencé a escuchar ya tenía muchos episodios, entonces era de que yo me agarraba jornadas largas escuchando todos los días ese podcast, ¿no? Y el de libros para emprendedores, pues son resúmenes de libros, ¿no? Pues, que hablan de todo, ¿no? O sea, de emprendimiento, habilidades blandas, etcétera, ¿no? Entonces, son dos podcasts que yo creo que me marcaron mucho y que me ayudaron a tomar esa decisión de, pues, iniciar mi propio podcast, ¿no? Ese por un lado. Y también una película que estaba pensando precisamente es la de Jurassic Park, la primera.
porque yo creo que a muchos nos marcó o nos dejó esa espinita de que si se pueden revivir a los dinosaurios, ¿no? O sea, que todo ese tema que viene ahí de ingeniería genética, de clonación, eh, la animación esta del ADN que se transforma en un brontosaurio ahí, yo creo que me dejó muy marcado y muy curioso sobre el ADN, ¿no? Entonces estamos hablando de que se estrenó en el 94, 95. Yo la fui a ver el estreno al cine y me gustó mucho, ¿no? Entonces es una película que pues tiene como que esa parte como de, ¿qué decir? De ingeniería genética que pues en aquel entonces yo no sabía qué era, pero que de alguna manera me dejó como marcado, ¿no? Y que aparte, si hoy la vuelves a ver, nos podría dar muchos aprendizajes y muchos puntos de estudio de qué hacer, qué no hacer, cómo comunicar mejor la ciencia y todo, ¿no? Es también una de mis películas favoritas. Evidentemente, no sé si alcanzan a ver ahora con esta luz los dinosaurios que están acá en mi dopamina, pero bueno, está como muy oscura ahorita esta parte. Pero bueno, muy buena película. Ahora cuéntanos, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado y el peor consejo? Empecemos por el mejor consejo que has recibido. Ay, yo creo que va a ser como dos en uno, ¿eh? Cuando estaba precisamente en el doctorado, después de que regreso de mi estancia de investigación, o sea, yo regreso con el autoestima por los suelos y la depresión a Ujú. todo lo que daba, y de que ya mi asesora me veía así que estaba de que, híjole, Lo suelto. va a dar algo, ¿no? Y su consejo fue, ¿por qué no? ¿Cómo me dijo? Eso me acuerdo. Qué bueno que existe la magia de la edición para, para pausar eso. ¿Por qué no mejor te das de baja? Así, ¿no? Entonces, como que de alguna manera, eh, a lo mejor fue algo que quería escuchar porque realmente estaba que ya no podía. Y yo creo que faltaba un año, creo que como un año para titularme. Y me dice, ¿por qué no mejor te das de baja? ¿No? Aunque sea temporal, pero te tomas este semestre, Ujú. relájate y regresas y concluyes, ¿no? Pues salí de ese cubículo, directito me fui a la oficina de posgrado a preguntar qué onda y, o sea, qué pasaba con la beca y todo eso, ¿no? Entonces era, pues, tu beca, pues, o sea, queda suspendida esos 6 meses, pero no es como que se recorra, ¿no? Sino que, o sea, tú pierdes esos 6 meses de beca y cuando regreses El tiempo máximo, ¿no? ajá, se reactiva y tú te tienes que titular en ese tiempo máximo. Igual aquí, o sea, tu periodo aquí, o sea, no queda como que congelado y lo vas a retomar después, sino que Sí. No, no es un sabático que te pague. exactamente, ¿no? Tú tienes una fecha límite aquí y con CONACYT que tienes que cumplir y eso, o sea, de alguna manera fue de que, fuck, pues, pues vamos a armarnos de todo el coraje para terminar y fue como un detonante que dije, pues, órale, ya, es lo último, ¿no? O sea, y siempre me decía mi asesora cuando ya te sientas como cucaracha aplastada, bueno, cuando te sientas como cucaracha, es que ya estás casi en lo último. Cuando te sientas como cucaracha aplastada, ya estás por terminar. Cuando te sientas como cucaracha aplastada y barrida, es porque ya lo hiciste, ¿no? Ya están del otro lado y todo lo demás es mero trámite, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue el mejor consejo, el como que animarme ¿sabes qué? Date Ajá. baja. O sea, porque tú vas a tronar y y pues de alguna manera pues sirvió como un motivante que si no, no me puedo quedar ni sin la beca, ni me puedo quedar porque luego yo creo que lo único que hubiera pasado es que hubiera aplazado nada más ese dolor intenso, ¿no? Yo creo que ese ha sido el mejor consejo, ¿no? Y un peor consejo, la verdad es que no tengo en mente ninguno, ese sí te lo voy a deber. Y porque realmente no se me viene a la cabeza ninguno, ¿eh? Muchas veces cuando pensamos en este peor consejo, realmente puede ser el peor cuando lo seguimos y eso nos lleva a un mal lugar, ¿no? Pero Ajá. muchas veces es como que te dan un consejo horrible y dices, ni siquiera te voy a escuchar, ¿no? Pero bueno, ahí nos lo debes. Ok. Y última pregunta, tienes una máquina del tiempo. Ujú. Esta máquina del tiempo te permite viajar solo 15 minutos al pasado o al futuro, a donde quieras. Puedes ir a platicar con tu científica o científico favorito, puedes ir a platicar contigo mismo, con paz en el pasado, darte un consejo, darte unas palabras de aliento, darte un abrazo cuando te sentías como cucaracha aplastada. O puedes ir al futuro a ver qué está pasando. ¿Qué harías en esos 15 minutos mágicos? Híjole.
Yo creo que mi ansiedad me dice, vamos al futuro a ver qué está pasando. Pero yo creo que también algo que definitivamente necesitaría es regresar a esos momentos a darme el abrazo. Sí, definitivamente lo haría. O sea, decirme, hey, tranquilo, todo va a estar bien. ¿Qué te dirías? ¿Es así tal cual de dale para adelante, todo va a estar bien? Sí, así, tal cual. Muy bien, muy bien. No se puede conseguir esa máquina, esa pregunta me encanta, la propuso Moni Rodríguez. Ok. Y me está gustando mucho hacerla para cerrar. Bueno, doctor, cuéntanos qué sigue para ti ahora, dónde te encuentran en redes nuestros oyentes. ¿Qué sigue? Bueno, en redes estoy como arroba la micropipeta o arroba bioemprendiendo en Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. No, TikTok no. En LinkedIn y YouTube. eh, arroba la micropipeta, ¿no? Principalmente es la Ujú. que estamos ahorita manejando más. En TikTok estoy como arroba hgarza-biotech, con H al final, biotech. Ahí estamos también creando algo de contenido. Probablemente, bueno, me gustaría retomar Bioemprendiendo otra vez y hablar otra vez de temas de innovación, emprendimiento, biotecnología y volver a las entrevistas del podcast porque ya tenemos más de un año que sacamos la última temporada. Pero bueno, hay que aprender también a enfocarse, ¿no? Ahorita estamos con la micropipeta y vamos a seguir creando contenido en torno a también ciencia, tecnología, biotecnología y contenido referente a los cursos que vamos a estar lanzando, ¿no? Eh, ¿Qué sigue? Pues recién esta semana voy a aplicar a la convocatoria de estancias postdoctorales. Entonces, después de 4 años o casi más de 4 años, probablemente regrese a la investigación. Nuevamente me voy al lado de acuicultura, ahora con cultivo de ostión y algo relacionado a mejoramiento genético y genotipificación. Entonces, si todo sale bien y en septiembre me dan luz verde con ACID, pues ya en febrero estaré iniciando con esta nueva etapa en investigación, que va a ser el postdoctorado. Sería por 2 años. Y mientras tanto, en lo que queda de estos meses, tratar de seguir levantando lo más que se pueda la micropipeta, que lo veo también como una manera de entretenerme y como un hobby que quiero monetizar. Y porque me gusta de creación de contenido, edición de video y todo eso. Entonces vamos a seguir hablando, te digo, de temas relacionados y pues a la par lanzando estos cursos. Genial, genial, totalmente recomendado y yo creo que está creando muy buen impacto entre las y los estudiantes, entonces ahí los invitamos a seguirlos en redes, a participar en los cursos y ahí a ver qué creamos en conjunto en las próximas semanas. Sí, ya nos lo debemos desde hace años. Totalmente. Y bueno, esto ha sido el episodio de hoy con Héctor Garza. Eh, Muchas gracias por estar por acá, por el tiempo. Ha sido un verdadero placer y siempre es un gusto tener este tipo de conversaciones con tan buenos amigos. No, no, hombre, al contrario, gracias a ti, la verdad es que yo encantado de participar, ya sabes, y agradecerte por la invitación y agradecer que está All by Tech de vuelta, ya lo habíamos platicado, te digo, hace un año y siempre he sido fan de All by Tech y voy a evangelizar a todas las personas que pueda All by Tech, pero me da mucho gusto que esté de vuelta, que estés también creando este tipo de contenido con el podcast, estoy seguro que te va a ir muy bien. Muchas gracias, estamos también muy emocionados y ahí también cuéntanos qué les gustaría ver. Ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo episodio.